Habláramos un poquito de las distopías, eh, que quiere decir en criollo, traducido del griego criollo, lugar feo, lugar poco agradable, digamos, a diferencia de utopía, que quiere decir como lugar demasiado agradable, a pesar de que luego la palabra utopía mudó su significado al lugar que no existe de lo perfecto que es, ¿no? Lugar absolutamente imaginario por lo benévolo y por lo hermoso, ¿no? Por eso es, cuando dicen es utópico, en realidad utopía es no, lugar que no hay, ¿no? Distopía es lugar feo. ¿Y qué son las distopías? Son lo que podríamos decirles hoy novelas apocalípticas o novelas de catástrofe, ¿no? Pero mejor novelas apocalípticas. Me parece que es más exacto ese significado. Yo he tomado dos novelas de estas apocalípticas, que son como dos canons, por decirlo así, dos novelas canónicas eh, arquetípicas de la literatura del siglo XX, que son La peste escarlata de Jack London y Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, y quería que habláramos un poquito de las dos, porque además son dos novelas que se complementan fabulosamente en muchos ítems, y quería hablar un poquito de ese contrapunto, de esa complementación, y me pareció que era un buen momento ahora para hablarlo, porque bueno, la peste escarlata habla puntualmente de una epidemia, de una pandemia, más exactamente como la que estamos atravesando ahora, y el libro de Bradbury habla de una sociedad absolutamente totalitaria, donde el control y la represión es prácticamente insoportable, que es prácticamente en ese aspecto hija de esta novela de 1984 de George Orwell. De hecho, se publica 4 años después solamente que la novela de Orwell, así que toma mucho de ese ambiente claustrofóbico y opresivo de 1984, la novela de Bradbury. Pero bueno, vamos a empezar primero por la peste escarlata, y luego iremos a lo de Bradbury y veremos eh, las sincronías que hay entre ambas. Ustedes saben que Jack London nació, es un escritor norteamericano, nacido en 1876, y que se suicidó en 1816, exactamente a los 40 años, ¿no? Y La peste escarlata se publica en 1912, imagínense, en este preciso instante, hace 108 años, ¿no? Si mis cálculos no andan mal, que se publicó esta novela. 108 años, y este escritor ya se había imaginado una pandemia. Normalmente a Jack London lo conocemos por sus cuentos o novelas breves donde los protagonistas son animales, ¿no? Como El llamado de la selva, que es la historia de ese perro Buck, que aquí unos hombres lo roban de una casa burguesa, es un perro husky, ¿no? Y lo venden para que tire trineo en Alaska, y el perro viaja en Alaska y luego se termina haciendo salvaje. Luego tenemos Colmillo Blanco, que es al revés, es un perro salvaje que tenían unos indios y que lo encuentran unos hombres blancos y lo adoptan y lo hacen del salvajismo, lo vuelven doméstico. Y también Jack London es muy conocido por sus cuentos de aventura, entre comillas, de buscadores de oro, de cazadores de ballenas en los mares de Alaska. Y uno dirá, ¿qué tendrá que ver la pandemia que se imaginó en 1912? Bueno, sí, tiene muchísimo que ver, porque en realidad Jack London, toda su obra y toda su vida, incluso su cortísima vida de 40 años, estuvo atravesada por una obsesión, una misma obsesión, que fue la supervivencia. Y por eso él incluso se suicida, porque él andaba mal de salud y se sentía que ya no estaba apto para seguir sobreviviendo en el mundo, y no quería que la mala salud lo fuese desgastando y haciéndolo sentir inservible, digamos, así que se mató, digamos, con todas sus facultades intactas, para decirlo de alguna manera. ¿Qué es la peste escarlata? Bueno, la peste escarlata, si bien fue escrita en 1912, está ambientada, escuchen en qué año, está ambientada en el año 2073. O sea que nos están faltando a nosotros 53 añitos para llegar a esa época que se imaginó Jack London. Empieza la novela exactamente en el año 2073, donde hay un anciano de unos 90 años, que es el profesor James Howard Smith, eso lo vamos a ver después, que va caminando por una vía desolada, llena de yuyos, en lo que habrá sido alguna vez una ciudad,
quienes salen a caminar alguna vez ahora empezarán a ver cómo los yuyos poco a poco se van comiendo los lugares civilizados, le van ganando espacio a los caminos, a las vías, a la ruta, a los jardines, a los parquizados, ¿no? Y este hombre, este anciano, va caminando con tres adolescentes, alguno es medio niño, uno se llama Edwin, que es su nieto, y los otros dos se llaman Juju y Cara de Liebre. Fíjense los nombres, ¿no? Por unas vías en donde no pasan trenes, y en un momento este anciano les dice a los chicos que la última vez que él vio un aeroplano fue hace 60 años. Los pibes lo miran sin saber siquiera lo que era un aeroplano. Estos chicos hablan prácticamente con interjecciones, utilizan muy pocos verbos, casi ningún adjetivo, un único sustantivo, ¿no? Y hay una parte en donde los chicos, cuando el hombre les cuenta lo de ese aeroplano, le dice, contá lo de la peste, lo de la peste. Entonces, este anciano, que es el último sobreviviente de aquella civilización americana, va a contar qué era la peste escarlata, que pasó hace 60 años, cuando él tenía 30 años y era un profesor universitario. Es el último que ha sobrevivido. Y cuenta que la peste escarlata empezó un buen día en San Francisco, que es la ciudad en donde ellos están viviendo, que está comida por los yuyos, y de un buen día para el otro se declaró y la gente empezaba a morir como moscas en todos lados, cuenta el viejo. Y los chicos le dicen, ¿por qué escarlata? ¿Por qué no decir roja directamente? Entonces él trata de explicarle el matiz entre rojo y escarlata, ¿no? El título de este cuento tiene que ver directamente con el cuento de Poe, ¿no? De la peste roja, pero es un fabuloso homenaje, pero que en vez de quedarse en el castillo del rey Próspero, como era el cuento de Poe, se empieza a tomar todo el país de Estados Unidos y luego se extiende por el mundo. Y él cuenta que la primera vez que ve una persona morir de la peste escarlata es una alumna suya que en plena clase se desvanece, la señorita Colbrand, y empieza a decir, ya no siento mis pies, y al rato ya no siento las rodillas, y al final muere y dice que él toma el tiempo y había durado 15 minutos nada más muerta, o sea, es una peste fulminante, y todos empiezan a correr porque se saben contagiados de esa peste, porque empiezan a escuchar por telégrafo empiezan a sacar en los diarios que de esa misma muerte se están muriendo en otras ciudades alrededor. Bueno, acá empieza, digamos, la novela de catástrofe propiamente dicha, porque todos empiezan a escaparse, a irse. Los profesores que había se toman el tren, los últimos trenes que había, los últimos aviones. En ese día él ve el último aeroplano. Empiezan a volverse a sus casas, pero empiezan a morir todos. Los barcos empiezan a llegar como cargamentos fantasmas llenos de muertos, ya no salen más barcos. Alguien telegrafía que las mismas muertes están operando en todo el mundo. Entonces el profesor va a su casa, recoge sus cosas, su hermano le dice, espérame ahí que ahí voy, le dice por teléfono, y cuando el hermano llega, al hermano le agarra la peste frente a él, le dice, escapate que me voy a morir. Entonces el profesor Smith va a su universidad y con el grupo de profesores, que son unos 40 y pico, cierran las universidades y quedan un tiempo adentro hasta que se quedan sin víveres y tienen que salir. Bueno, cuando salen al mundo, empiezan una larguísima peregrinación, como ellos ven que hay peregrinaciones de gente que se va para todos lados, y también empiezan a morir poco a poco. Y él dice, un fragmento del libro, me enteré que Nueva York y Chicago estaban sumidas en el caos, como en todas las grandes ciudades del mundo. La tercera parte de los policías habían sucumbido, los cadáveres quedaban tendidos en las calles, allí donde caían, insepultos. Fíjense que esto está pasando hoy en Estados Unidos, ¿no? Los trenes y los barcos que transportaban alimentos habían dejado de funcionar y reinaba por todas partes el asesinato, el robo y la borrachera. Fíjense que esto implica de alguna manera eh, un corte con lo que nosotros podemos decir la civilización. Ya no hay más ley y el ser humano vuelve a atacar de alguna manera, a ser el verdugo de sí mismo sin ningún tipo de problema, ¿no? Que quizás eso es uno de los ítems de la civilización, perdón, de la supervivencia, ¿no? Si no me matas vos, te mato yo y viceversa. Bueno, de este éxodo de profes empiezan a morir todos y hay una frase en un momento del libro dice esto: aquella noche dormí profundamente, las marchas me habían abrumado de cansancio, cuando desperté estaba solo en el mundo. Parsons y Canfield habían sido víctimas de la peste, quedaba yo solo con el pony que portaba nuestras provisiones. ¿Por qué razón? No intentaré dar ninguna.
no me contagié, eso es todo. Había tenido una posibilidad contra 1 millón, o mejor dicho, contra varios millones, ya que fue esa la proporción de las que, como yo, sobrevivieron. Reanudé mi camino desolado, no encontré ningún ser vivo, ni hombre, ni mujer, ni niño, solamente cadáveres a través del mundo. Este profesor va a empezar a caminar se va a ir a otras, va a empezar a desplazarse y va a estar 3 años sin ver a nadie. Y acá es donde llega de lo que quiero hablar, porque de alguna manera él se va a sentir que es el último hombre de la especie, de la civilización esa norteamericana, y estando solo va a un buen día, luego de 3 años y pico, unos 1000 días, imagínense, o más de 1000 días, va a ver una fogata a lo lejos, un humo, y va a escuchar el llanto de un niño. Él cree que está alucinando prácticamente. Cuando se acerca ve que un hombre se pone de pie y ese hombre el único saludo que le dice es, con muchísima mala educación, ¿de dónde demonios vienes? Y él dice, vi ante mí a un hombre de elevada estatura, de mirada hosca y dura, estreché sus manos, pero el hombre no devolvió mis efusiones. Era el tipo más antipático que uno puede imaginarse. ¿Cómo diablos se llamaba? No me acuerdo, pero le decían el chofer. Era el nombre de su antigua profesión y por eso la tribu que había fundado se llamaba así, la tribu de los chofers. Era un mal sujeto, violento e injusto. Jamás he comprendido por qué la peste escarlata lo perdonó. Y el chofer lo lleva a su casa para presentarle a su mujer. Y él dice, aquello sí que era asombroso porque reconocía a su mujer. Era Vesta Van Barden, que había sido la esposa del banquero John Van Barden. Era ella misma, vestida de harapos y cubierta de cicatrices, con las manos encallecidas y deformadas. Su padre, Philip Saxon, solo había tenido esa hija, flor perfecta de la gracia y la cultura de nuestra vieja civilización. Y aquella mujer era la que cocinaba el guiso de pescado en una vieja lata sucia de hollín para el ex chofer de su padre, y el humo irritaba y enrojecía sus maravillosos ojos. Fíjense qué fabulosa descripción para ver cómo de alguna manera se había vuelto a un tiempo de brutalidad absoluta en donde la regla la ponía este tipo, y acá cuenta el profesor cómo cuando todos empezaron a morir, la chica esta había sobrevivido y el chofer la empieza a correr por los jardines hasta que a la madrugada la encuentra, la atrapa y dice, y se puso a golpearla. ¿Me entienden, chicos? Golpeaba a la frágil mujer con sus enormes puños. Quería que en adelante le obedeciera en todo. Pretendía que a partir de entonces fuera su esclava y ella obedeció. Soportó su amor y se convirtió en su criada. En el libro hay una parte en donde él se queda a vivir en esa tribu, los chóferes, un tiempo, haciendo durísimos trabajos y empieza a charlar con esta chica y nota que la chica lo empieza a querer o está un poco enamorada de él, ¿no? De este profe, porque eran los únicos dos cultos que quedaban. Y, y en una parte el profesor le dice al chofer si se la puede comprar a la chica y el profesor le dice que jamás, que ya le tocó a él ser esclavo y ahora le toca a ella ser esclava en una lógica demoledora y medio como que le dice, mira, la mejor es que te vayas de acá porque vos y yo vamos a terminar mal y efectivamente el profesor se va y al cabo de muchísimos meses ve otra fogata y encuentra otro pequeñísimo grupo de personas a la cual le llaman la tribu de los Santa Rosa. Según él se queda en esa tribu y a él le dan una niña, le dice, esta niña cuando crezca va a ser tu mujer, así que la tiene que esperar como unos 15 años más o menos, hasta que se casa y tiene hijos con esa mujer. Y uno de esos hijos es la mamá de Edwin, el nieto a quien le cuenta la historia, el viejo. Eh, Hay una parte del libro en donde dicen que calculan que en todos los Estados Unidos quedan unas 40 personas habitando nada más. En una palabra, la raza se vuelve a refundar y quienes son los fuertes son el chofer y otras tribus que se llaman los angelitos, los carmelitos, que aparentemente son medios mexicanos, ¿no? Por lo visto, y, y él es el último sobreviviente, el más longevo y el último sobreviviente de esa cultura. Pero miren este final que va a tener la novela, porque él les dice a los chicos, en una parte hay un trueno porque va a venir tormenta y le dice, piensen chicos que eso es electricidad y en algún momento el hombre no le tenía miedo a eso, sino que el hombre lo domó al rayo y a la electricidad. Fue una gran invención. Y esto es lo que dice al final en un párrafo, dice, la electricidad fue una gran invención, pero el alfabeto es una invención muy distinta pero no menos preciosa. El conocerlo me permite leer los libros y conocer el significado de multitud de pequeños signos que están impresos
mientras que ustedes no conocen más que esas grotescas imágenes que representan directamente a los diversos objetos. En la gruta de la colina del telégrafo, que es muy seca y hacia la cual me veis dirigirme siempre, he reunido muchos libros que he encontrado y que contienen el resumen de la sabiduría humana. He colocado allí el alfabeto con una clave muy sencilla que a ustedes les permitirá comprender. Llegará el día en que los hombres, menos absortos por las necesidades materiales, aprenderán de nuevo a leer. Entonces, si ningún accidente ha destruido mi gruta y su contenido, sabrán que el profesor James Howard Smith salvó para los habitantes del futuro el legado espiritual de los antiguos. Bueno, esto es una síntesis brutal de esta novelita que tiene unas 100 páginas y que se las recomiendo. Acá en la foto que les mando van a ver que es la edición del página 12 que salía en los años 90, que era baratísima y que hoy se sigue encontrando en las casas de usado, al menos de Córdoba, ¿no? O sea, que los antiguos nos siguen proporcionando estos libros todavía. Fíjense que el final de este libro, el profesor de alguna manera sitúa a los libros y a la cultura como la verdadera llama de la civilización, ¿no? Lo que hace que seamos civilizados es ese fabuloso corpus que nosotros le llamamos cultura y que está impreso en los libros y que es, podríamos decirlo, como el disco externo de la memoria de la especie, ¿no? Que el ser humano es el único ser de toda la creación que ha necesitado, que necesita de una memoria extra a la que él tiene para conservar todo ese conocimiento. Eso es lo que nos configura como en tanto civilización y es lo que de alguna manera derriba la frontera del espacio y el tiempo, porque leyendo precisamente hoy que estamos hablando de Jack London, estamos leyendo lo que este hombre escribió hace 108 años y que tanto tiene que ver con este presente y que probablemente tanto tenga que ver con el futuro, con los futuros lectores. Esa abolición del espacio-tiempo es lo que de alguna manera hace que le ganemos la primer batalla, por lo menos a la muerte, ¿no? No digamos que sea la inmortalidad, pero es algo que si no existiera ese disco duro, no lo podríamos sortear a esa dificultad del espacio-tiempo. No sabríamos lo que ese hombre llamado Jack London pensó hace 100 y pico de años, a menos que quizás muy imperfectamente fuera pasando oralmente. Digo imperfectamente, hubo tiempos en que las cosas se pasaban perfectamente oralmente, ¿no? Pensemos que la Biblia, por ejemplo, fue pasada oralmente hasta el 300 y pico antes de Cristo, cuando la mandaron a transcribir los griegos. Los griegos, ni siquiera los hebreos lo mandaron a transcribir. Piensen que la Ilíada y la Odisea se recitaba oralmente por los rapsodas y estuvo aproximadamente unos 600 años pasándose oralmente, 600 años, y nos llegó a nosotros un día que se transcribió. De esto es lo que va a hablar de alguna manera Fahrenheit, que ahora es la novela que les quiero comentar hasta que hagamos una conclusión. Sé que este audio va a ser un poco más largo, pero por favor ténganme paciencia porque está bueno, quizás les metamos 10 minutitos más y se va a transformar en el más largo de todos, pero bueno, me parece que vale la pena, ojalá sí. Si quieren pueden hacer un descanso ahora, ponen stop, ponen las dos cositos de la pausa, se toman un café y vuelven. Entonces ahora ya nos tomamos el café, glup, 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 hagámosle cuenta, y pasamos a Fahrenheit 451, que es una novela de Ray Bradbury publicada en el año 1953, es decir, 40 años después, 4 décadas después de la peste escarlata. ¿Por qué el nombre? Saben que Fahrenheit es la medida de grados con que miden la temperatura los norteamericanos, y esa es la temperatura a la que se quema el papel, a 451 grados Fahrenheit, ¿no? Nosotros tenemos los Celsius, ¿no? Yo la verdad que no tengo una tabla ahora para decir cuántos grados Celsius son 451 grados Fahrenheit. Por favor, si alguien lo quiere anexar al grupo, esa información me encantaría. Bueno, ¿qué pasa en Fahrenheit? Fahrenheit también es una distopía, es decir, una sociedad espantosamente autoritaria, donde hay reglas muy rígidas, donde hay reglas muy crueles, el mundo está regido por la pantalla, por vecinos que delatan a vecinos, por una suerte de mentira comunicacional permanente, y esto es heredera directa de 1984 de George Orwell, que fue una novela publicada 4 años antes, nada más, 4 años antes que Fahrenheit. O sea que Bradbury está a caballo, tiene, digamos, dos fabulosos antecesores para esta novela, que es La peste escarlata y 1984 de George Orwell.
¿Qué pasa en esta sociedad? El personaje central se llama Guy Montag, Montag, así M-O-N-T-A-G. Guy es el nombre en francés, ¿no? G-U-Y. Se desarrolla en Estados Unidos también, en California, bastante cerca de donde está la peste escarlata, aquí en San Francisco. Y este personaje, Guy Montag, es bombero, pero un bombero en esta sociedad no es lo mismo que un bombero en la nuestra. Estos bomberos tienen tanques con mangueras que en vez de largar agua, largan petróleo. Y es como una policía, estos bomberos es un cuerpo policíaco que va y quema libros, porque los libros están absolutamente prohibidos, ¿no? O sea, está prohibido esa memoria externa de la que hablábamos recién de la especie. Está prohibida. Por lo tanto, está prohibido esa dimensión espacio-tiempo que le gana la muerte, y por eso los personajes viven en un presente absoluto dictado por las pantallas que tienen en las casas. Este personaje Guy está casado con una mujer llamada Mildred y tiene una especie de televisor. Imagínense lo que se imaginaba Bradbury en el 53, un televisor que abarca las 4 paredes, más que 3D, es un 4D por decirlo de alguna manera, pero los personajes son interactivos, es como una familia de hologramas interactivos que se despiertan unas mujeres y le dicen a esta Mildred: hola, qué hermosa que hoy estás, ¿sabes qué? Y son todos chimentos que se cuentan de una familia imaginaria que tienen ellos ahí adentro. Esta mujer Mildred no sale nunca de la casa, y Montag tiene que ir del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, ¿no? Y su misión es quemar libros para esta policía, digamos, que impide esa memoria externa, ¿no? Eh, Eso también es muy de Orwell, de esa sociedad que les decía autoritaria de Orwell. Eh, bueno, pero ¿qué pasa? Pasa que hay algo en Montag que los amigos míos, un amigo mío, Juan Carlos, diría es su troyano. Es decir, hay algo que tiene adentro a Montag que le dice que él está haciendo mal en quemar los libros. No sabe todavía qué es lo que le pasa, pero él no está conforme con lo que hace. Los demás se manejan de una manera prácticamente como autómatas. Van, queman, no hay ningún problema, no se hacen ninguna pregunta. Es tal el remordimiento que le causa a él la quema de libros, a pesar de que él no es una persona de libros, que de a poco en las quemas los empieza a robar de a uno. Y se ha hecho una pequeña biblioteca interna que los guarda clandestinamente en su casa, esos libros que ha ido salvando de la quema. Bueno, ¿qué pasa? Hay un punto de eclosión en la novela, que es cuando alguien denuncia a una mujer anciana para que le vayan a quemar la biblioteca. A vecinos que la denuncian: ah, mira, acá me parece que esta tiene una biblioteca. Nosotros los argentinos hemos vivido algo muy parecido en la época de la dictadura, ¿no? O sea, si alguien denunciaba a alguien con una biblioteca prohibida, también automáticamente teníamos el comando afuera. ¿Qué pasa? Cuando Montag tiene que ir a quemar esta biblioteca con su jefe, que es un personaje muy importante que se llama Beatty, cuando va con Beatty a quemar esa biblioteca, la encuentran a la mujer, y la mujer le dice: bueno, señora, corra, sé que le vamos a quemar los libros. Y la mujer no se quiere correr, dice que por favor la quemen a ella junto con esos libros también. Esto recuerda mucho al último día de los cátaros, que fue ese movimiento, entre comillas, religioso gnóstico cristiano que fue combatido por la iglesia. El Vaticano armó un ejército y los mandó, y les decían que si no se convertían al catolicismo los quemaban, y ellos se autoinmolaban, se entregaban, decían: sí, quémame, quémame que no me voy a convertir. Y al día de hoy, en el sur de Francia, en un lugar que se llama Montségur, en el Ariège, Ariège es una región del sur de Francia, hay un monumento que dice a los cremados, a los cátaros cremados en el año 1244. Creo que esa es exactamente la fecha, ¿no? De la misma manera, esta mujer pide que le quemen, porque sabe que ella es, esos libros la configuran, no es algo externo a ella, ella es parte de esos libros. Entonces al final, Montag se resiste a quemarla, la mujer, y el jefe por supuesto le tira el chorro de petróleo y queman todo, la mujer, los libros. Eh, Hay algo ahí que le hace un ruido tremendo, entonces Montag le dice a la mujer a la noche que no puede creer lo que le acaba de pasar. Mientras tanto la mujer le cuenta lo de la familia esa virtual que tiene. Eh, Cualquier coincidencia con el Facebook o con Instagram no es una mera casualidad. Y, y él le dice a su mujer que él está guardando libros. La mujer lo mira algo así como diciendo, la primera vez que se incomoda en toda la novela, la mujer: pero ¿qué estás haciendo? ¿Vos estás loco? ¿Querés que vengan acá que nos quemen? ¿Cómo vas a hacer eso? Y la mujer se da cuenta, entre comillas, que está durmiendo con el enemigo.
que no se puede permitir un troyano adentro de cada persona en esa civilización. Bueno, él dice que no va a ir a trabajar nunca más de bombero y cuando va el otro día a dimitir, dice, bueno, lo llaman por teléfono al jefe y le dicen, bueno, mira, acá están llamando de una casa y le dice, vení, acompáñame en esta misión y después pensalo. Esa misión era en la propia casa de Montag. Alguien lo había denunciado a Montag, a sus libros, y es muy probable que haya sido su mujer que en ese momento se va. No está más la mujer, se va. Entonces él tiene que ir a quemar los libros en su propia casa y hace algo parecido a lo que hizo su jefe, pero con él, con su jefe, es decir, en vez de tirar el petróleo a sus propios libros, se lo tira el jefe y lo prende fuego el jefe en la casa y se escapa. A todo esto hay un detalle muy importante, a mitad de la novela él conoce a un hombre en una plaza que le ve pinta de profesor, sabe que es un profesor retirado y le ve pinta de ser un tipo que sabe de libros y se pone a hablar con ese profesor, se llama Faber y el profesor Faber tiene mucha desconfianza hacia este hombre porque dice puede ser una espía, porque ahí todo el mundo le espía y Montag a modo de contraseña le muestra un libro. Entonces Faber le dice, bueno, vení a hablar a mi casa cuando quieras. Cuando él se escapa, va a la casa de Faber, le da plata, le dice, mirá, acá tenés plata para que sigamos imprimiendo libros. Y Faber le dice que se puede escapar de la ciudad y que encuentre el río y sigue el río y luego encuentre las vías y siga las vías del tren. Bueno, va a ser exactamente eso nuestro personaje Montag, se va a escapar, lo va a seguir una especie de bicho mecánico que le llaman el sabueso electrónico que sigue a los disidentes y los huele por el olor, pero él cuando cruza el río ya no tiene más olor y se puede encontrar la famosa vía. Y aquí es donde fabulosamente se unen las dos novelas, porque así como la novela de Jack London empezaba en la vía del tren, con este profesor Smith contándole la historia de la peste escarlata a los muchachitos, Fahrenheit termina en las vías del tren, donde empieza la novela de Jack London. Quizás, de alguna manera, Bradbury ha querido darle un final más feliz a la desolada fuga del profesor eh, de la peste escarlata y del profesor Smith, y de alguna manera va a hacer que se encuentre ya en la personalidad de Montag, pero con una disidencia de su propio palo, no con el chofer y con esa gente embrutecida. Cuando Montag se escapa, ve una fogata prendida, de la misma manera que la ve Smith después de estar 3 años solo. En ese momento, de alguna manera, Montag también es el único hombre en la Tierra, esperando encontrar otros hombres fuera de la ciudad. Entonces, cuando ve la fogata, ve un montón de gente barbuda alrededor de la fogata y le dicen, venice, no temas, sé bienvenido. Es un grupo de unos tipos barbudos muy limpios que le dan café, lo invitan y le dice, estuvimos viendo cómo te perseguían por la tele, fíjate, sentate, tienen una tele portátil, dice, fíjate, como tipo una tablet, ahora vas a ver cómo el sabueso mecánico te atrapa. Y efectivamente el sabueso agarra a un perejil y en todas las pantallas dice, acá lo agarraron al rebelde Montag, el bombero que mató al héroe de su jefe, Beati, no sé qué, cuernos, ¿no? Entonces, eh, le dice, este hombre, será mejor que nos conozcas a todos, dice la persona esta que le da el café, dice, este Fred Clement, ex titular de cátedra en Cambridge, este es el doctor Simmons de la Universidad de California, especialista en Ortega y Gasset, este es el profesor West, especialista en ética, y le dice, ¿quiere unirse a nosotros Montag? Y él le dice, sí, ¿y qué puede ofrecernos? Y Montag dice, nada, creo tener el Eclesiastés y tal vez un poco del Apocalipsis. El Eclesiastés sería magnífico. ¿Y a dónde lo tiene? Aquí, dice Montag, tocándose la cabeza. Genial. ¿Tenemos un Eclesiastés, muchachos? Solo uno, dice uno de los hombres. Alguien llamado Harris, de Youngtown. Montag, cuide su salud, porque si algo le pasara a usted, vea lo importante que se ha vuelto usted de repente, ¿eh? Es el segundo y único poseedor del Eclesiastés, le dice este hombre que lo recibe. Y luego este hombre le cuenta, todos tenemos memoria fotográfica, pero nos pasamos la vida entera aprendiendo a olvidar cosas que en realidad están dentro nuestro. Simmons, aquí presente, ha trabajado 20 años en ello y ha perfeccionado el método. Podemos recordar cualquier cosa que hayamos leído alguna vez. ¿Le gustaría algún día Montag leer La República de Platón? Claro, dice Montag.
Bueno, yo soy la República. Decía leer a Marco Aurelio, Simons es Marco Aurelio. Y ahora quiero presentarle aquí a Jonathan Swift y este otro que es Charles Darwin y aquel que es Schopenhauer y Gandhi y Gautama Buda y Jefferson y Lincoln y los cuatro evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No es posible, dijo Montag. Sí que lo es, le dijo este hombre que se llama Granger. También nosotros quemamos libros, los leemos y los quemamos por miedo a que los encuentren, pero todo está aquí, en la memoria. Cuando la guerra haya terminado, quizás podamos ser de utilidad al mundo. Transmitiremos los libros a nuestros hijos oralmente y dejaremos que ellos, nuestros hijos, a su vez lo transmitan. Miles que van por las vías son vagabundos por el aspecto exterior, pero son bibliotecas andantes en su interior. Somos tapas de libros que un día podrán ser escritos de nuevo. La gente será convocada una por una para que recite lo que sabe y así lo imprimiremos y volverá a ver libros hasta que otra vez llegue otra era de la oscuridad. Y acá pasa alguna escena magnífica que es que cuando terminan de hablar, Montag mira la luna, mira los árboles y de pronto tiene un recuerdo, algo que no tenía mientras vivía en la ciudad. Y dice, Montag se aferró al suelo, un recuerdo, sí, Chicago hace mucho tiempo. Millie y yo, allí fue donde nos conocimos, ahora lo recuerdo, Chicago hace mucho, mucho tiempo. Bueno, eh, conclusión para redondear esto, ¿qué es la civilización? ¿Qué es la civilización? Saben que la palabra civilización viene de la palabra latina civitas, quiere decir, o civil, la palabra civil quiere decir, viene de ciudad. No, es inconcebible la civilización sin la ciudad. De hecho, las primeras ciudades del mundo es a donde nace la civilización, precisamente en Sumeria, donde las primeras ciudades, Nippur, Ur, Kis, eran las ciudades en donde el río, el Tigris y el Éufrates dejaban un limo espectacular para la siembra de cereales, y estos ex nómades se tuvieron que quedar en esos lugares para sembrar, cosechar y preparar la tierra para el año siguiente, y así nacen las primeras aglomeraciones, o sea, las primeras ciudades del mundo. Ahora, sin embargo, cuando uno lee estos dos libros, estas dos distopías, nos damos cuenta que puede seguir habiendo civilización, por más que no haya un lugar fijo en donde quedarse. Se pueden ser vagabundos y errantes y no obstante ser civilizados. ¿Por qué? Porque tenemos esta memoria que nos configura, que hace que seamos los depositarios de, de todo el conocimiento o de la sabiduría de la especie, que hayamos de alguna manera derrotado a ese binomio espacio-tiempo. Mientras tengamos memoria de la civilización, vamos a seguir siendo especie, por más que seamos nómades. De alguna manera, la memoria que plantea Bradbury, la memoria de este grupo de humanistas que de alguna manera se proponen mantener en la memoria los libros de la especie para que un buen día los vuelvan a reimprimir, es exactamente la misma conclusión a la que llega Jack London cuando el profesor Smith dice que ha preparado esa gruta en la torre de los telégrafos, en la gruta de los telégrafos, con libros y con instrucciones, y que ese va a ser el legado de él. Como de la misma manera, este grupo se imagina dejándole ese legado de libros primeros orales para el futuro. No puede haber otro legado que la memoria de la especie si queremos seguir siendo civilización. De alguna manera, y esto es un tema que ya lo tocó Platón y que lo han tocado grandes filósofos, probablemente en este mundo en el cual estamos viviendo ha habido muchas humanidades anteriores que no han dejado backup. Platón en el Timeo nos habla de la Atlántida, que habría sido la última humanidad que se destruyó y de la cual, según dicen muchos pensadores, historiadores, si se quiere conspiradores también, que de esa Atlántida destruida se volvió a rearmar la civilización porque los pocos sobrevivientes, así como estos pocos sobrevivientes de estas novelas, civilizaron los lugares a los cuales fueron. ¿Y cuáles fueron esos lugares a donde fueron quienes se habrían escapado de la Atlántida? Y bueno, Egipto, América con los aztecas, Sumeria, los lugares en donde empezaron las primeras grandes culturas que tienen muchas cosas en común, como por ejemplo las pirámides, la escritura,
que empezó siendo ideográfica y luego se volvió alfabética. Hay muchos puntos en común. Y de alguna manera este éxodo, estas personas que se escapan y fundan una civilización, es también un tema poético alucinante, porque por ejemplo, de alguna manera la Eneida es eso, es Eneas que se escapa de la guerra de Troya en un barco con sus amigos troyanos, con un grupo de guerreros, y va a fundar Roma, que a la vez va a fundar el mayor imperio conocido en esta nueva etapa de la humanidad, ¿no? Así que ese es también un tema muy interesante. ¿Qué fundan estas personas que se escapan de donde se escapan? Entonces acá queda abierta la pregunta, ¿qué va a fundar la gruta del profesor Smith que dejó? ¿Qué van a fundar los conocimientos de estas bibliotecas andantes disfrazadas de mendigos? Bueno, ese sería un buen ejercicio, entre comillas, de escritura. Podrían escribir ustedes un cuento imaginándose qué fundaría cada uno. ¿Cómo se imaginan 200 años después la vida en esa San Francisco del profesor Smith o en esta California de Guy Montag de Bradbury? Eso era todo por hoy, se hizo larguísimo, pero bueno, tuve por lo menos el tino de dividirlo en dos partes, así que si pusieron la pausa...